Análisis del extracto de El conflicto de los siglos, capítulo 7, página 134. 1. Contexto y autor. Autor, Elena G. de White, cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y reconocida por sus escritos religiosos y teológicos. Contexto histórico. Este pasaje se sitúa en el contexto de la Reforma Protestante, específicamente alrededor de la figura de Martín Lutero y su confrontación con las autoridades de la Iglesia Católica Romana. El extracto trata sobre el enfrentamiento de Lutero con el legado papal y la respuesta del elector Federico de Sajonia. 2. Temas principales. Confrontación y reforma. La lucha de Martín Lutero contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica y su demanda de que sus errores sean probados mediante las Escrituras. Protección y política. La defensa del elector Federico de Sajonia hacia Lutero, basado en la falta de pruebas de sus supuestos errores y en la necesidad de una reforma moral en la sociedad. Sufrimiento por la causa sagrada. La disposición de Lutero a sufrir por defender lo que consideraba la verdad bíblica. Análisis del conflicto de los siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos, página 134. Párrafo 1, lucha interna de Lutero. Texto. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la Iglesia. En aquella época de su vida, escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el Anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que estás en error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Martín, 372-373. Lección. Este párrafo ilustra la lucha interna que enfrentó Lutero al desafiar la autoridad de la Iglesia. La lección aquí es la importancia de la convicción personal y la dependencia en la palabra de Dios para superar las dudas y miedos, incluso cuando enfrentamos oposición y dudas internas. La fortaleza de Lutero vino de su fe en la Escritura, lo que nos recuerda que la verdadera convicción y valentía provienen de la confianza en Dios y su palabra. Párrafo 2. La excomunión de Lutero. Texto. El Papa había amenazado a Lutero con la excomunión si no se retractaba, y la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula para publicar la separación definitiva de Lutero de la Iglesia romana. Se le declaraba maldito por el cielo, y se incluía en la misma condenación a todos los que recibiesen sus doctrinas. La gran lucha se iniciaba de lleno. Lección. Este párrafo destaca la severa reacción de la Iglesia ante la postura de Lutero, lo que marcó el inicio de una gran lucha. La lección es que los movimientos de reforma y verdad a menudo enfrentan oposición feroz de las instituciones establecidas. Sin embargo, la fidelidad a la verdad y la valentía para enfrentar la adversidad son esenciales en la lucha por la justicia y la verdad. Párrafo 3. La oposición a la verdad. Texto. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares, propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que estén rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Lección. Este párrafo subraya que la oposición a la verdad es un fenómeno constante a lo largo de la historia. La lección es que aquellos que predican y viven la verdad de Dios deben estar preparados para enfrentar resistencia y persecución.
La verdad de Dios es siempre relevante y desafiante para cada época, y los siervos de Dios deben estar dispuestos a cumplir sus deberes específicos, confiando en la luz y guía divina. Párrafo 4. La persecución de los seguidores de Cristo. Texto. Jesús había dicho a sus discípulos: si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya, mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por esto os odia el mundo. Acordaos de aquella palabra que os dije: el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán; si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Juan 15, 19, 20, vm. Y en otra ocasión había dicho abiertamente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, pues que del mismo modo hacían los padres de ellos con los falsos profetas. Lucas 6, 26, vm. En nuestros días el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos, y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar, la enemistad puede ser menos aparente en sus ataques porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose hasta el fin de los siglos. Lección. Este párrafo enfatiza que la persecución de los seguidores de Cristo es una expectativa constante. La lección es que los discípulos de Cristo deben estar preparados para enfrentar rechazo y oposición, tal como lo hizo su Maestro. La oposición puede tomar diferentes formas, pero el conflicto entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás continuará hasta el fin de los tiempos. Los seguidores de Cristo deben mantenerse firmes en su fe, sabiendo que la resistencia es parte del camino del discipulado. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.